Bueno, el año pasado me crucé por la mañana en un tren con Sonsoles. Nos vemos con frecuencia, pero nos cruzamos en un tren, ella iba a un sitio y a otro. Y me dijo, ¿has visto el correo que te he mandado? Digo, no. Dice, te lo he mandado hace un mes. No, pues ni idea. Le enseñé mis correos, 2000 y pico correos sin abrir. Y me dice, no, te mando un correo para ver si vienes al congreso nuestro y vamos a hablar de orientación y a ver si nos cuentas desde la neurociencia, pues cómo orientaríamos, ¿no? Y dijo, joder, vaya marrón. Y vaya marrón porque ni se me había ocurrido, ¿no? Y claro, lo primero que me venía a la cabeza, era súper temprano además, tengo que reconocer que iba un poco empanado, y lo primero que me venía a la cabeza es el papel del orientador que yo tengo como prejuicio. Es decir, para mí yo me dedico a niños con trastornos del neurodesarrollo. Claro, el orientador es el que firma los informes para que estos niños tengan recursos, ¿no? Y el papel que tienen los orientadores, muchas veces cuando hablamos con ellos, dicen, no, yo soy el del WIS debajo del brazo, el WIS es el maletín de la prueba de capacidad intelectual, ¿no? Y a mí no me hacen ni puñetero caso en mi colegio, además, cada vez que me ven los profesores salen corriendo. Digo, joder, macho. Luego me dormí, y cuando me desperté, pues me olvidé de lo que me había contado Sonsoles y me olvidé de que me había propuesto esto. Y al llegar al día siguiente al trabajo me lo volvieron a recordar, oye, que tienes un email de Sonsoles recordándote que no sé qué, no sé cuántos. Y reuní al equipo de trabajo y les dije, oye, nos han propuesto esto. Y resultó que, bueno, que dar una charla en el marco de la orientación, ¿no?, sobre lo que conocemos en neurociencias, pues al final tenía todo el sentido, porque es lo que venimos haciendo, ¿no?, buscando orientar a los profesores y a las escuelas en los conocimientos que nos aporta la neurociencia, qué nos permite, qué decisiones nos permite tomar y hacia dónde tendríamos que ir. Bueno, en este contexto un poco la historia, en mi caso, yo vengo del fracaso escolar por mis dificultades para el aprendizaje, entonces yo he tenido una relación con la escuela que ha sido poco motivante, y como vais a ver la motivación es determinante. He tenido una relación con la escuela que ha sido poco motivante, pero sin embargo ha despertado en mí una vocación que fue intentar ayudar a chavales con mis problemas y de hecho trabajo en eso, ¿no? Y me formé para ser logopeda y trabajar con niños con dificultad de lectoescritura y después pues descubrí a los niños hiperactivos, y me formé para ver cómo les podía echar un cable. ¿Y por qué os digo esto? Porque en el trabajo con niños con dificultad de aprendizaje al final tú tienes una relación muy íntima con la familia y te haces amigo de los papás y acabas teniendo una relación íntima con muchos papás, con lo cual acabas invitándoles a cenar o te invitan a ti y tienes una relación personal. Y en este marco empecé a cruzarme con personas de diferentes ámbitos profesionales y la gente que tiene hijos de dificultad de aprendizaje son mucho más arriesgados a la hora de tomar decisiones en el ámbito educativo con sus hijos, porque tienen menos que perder. Es decir, en muchos casos no tienen nada que perder. Y son estos papás que buscan los colegios innovadores, las cosas que sean súper frikis, porque al final lo que quiero es que el chaval sea feliz y como aquí no está funcionando, pues me da igual si han abierto un cole que dicen que hace cosas, que trabaja a través de la magia, pues para allá que va el mío, ¿no? Bien, pero ¿qué me llama a mí la atención muchas veces de estas relaciones y de estas conversaciones, ¿no? Me llamaba la atención que muchos de estos papás eran gente muy potente en el ámbito de empresa y en el mundo laboral, y prácticamente todos de diferentes marcos coincidían que no tenía sentido el sufrimiento que estaban pasando sus hijos para un sistema formativo que no les formaba. Entonces, y llegaban a esta conclusión, decían, es decir, al final mi hijo está pasando por un auténtico calvario para adaptarse a una situación que luego lo que nosotros estamos viendo en el ámbito de empresa no les va a formar, no les sirve para nada. No les permite tener competencias ni destrezas para desenvolverse profesionalmente. Y me contaban, ¿no? Decían, nosotros estamos con problemas serios ahora mismo para la selección de personal. Y gente que te vienen con currículums formativos espectaculares, con un montón de máster y tal, pero al final las competencias que tienen no sirven para el desempeño de lo que nosotros estamos pidiendo. Entonces al final lo que pedimos son competencias personales porque la formación te la vamos a dar nosotros desde la empresa. Entonces está empezando a tener mucho más valor para nosotros estas competencias personales que las competencias que supuestamente se adquieren a nivel formativo. Os hago una pregunta. ¿Quiénes de los que estáis en la sala que habéis terminado una licenciatura tenéis la sensación preclara de haber terminado vuestra formación universitaria y no teníais los conocimientos, las destrezas, las habilidades, es decir, las competencias para desempeñaros en vuestro puesto profesional? Si lo normal, si miráis alrededor de la sala, veréis que es el 90% de la sala. Eso, bajo mi punto de vista, es el fracaso del sistema educativo. Eso es el fracaso, es decir, ¿cuándo habéis aprendido? Cuando sabéis
expuesto, ¿no?, una situación real donde yo tengo que indagar información útil para resolver problemas reales, tengo que aprender de otros y con otros, tengo que aprender a colaborar con otros para aprender, tengo que hacer ensayo-error, y a base del proceso de hacer es donde se realiza el aprendizaje. ¿Tenéis esta sensación? ¿Y por qué esto no se hace en la escuela? Esto es a lo primero que tendríamos que orientar en la escuela. Dejar de enseñar a los niños cosas que nunca hacen y empezar a hacer con los niños cosas para que aprendan. Y este sería el primer axioma que tenemos que empezar a cambiar la cultura en nuestra cabeza en el ámbito de la educación. Bueno, y por diferentes razones empecé a relacionarme con gente del ámbito de la emprendeduría social. Y gente muy potente, y curiosamente me llamó la atención que muchos de ellos no habían terminado sus estudios. Y no habían terminado sus estudios desesperados, en el sentido que ellos ya tenían una idea muy clara de lo que querían hacer, se veían capaces de desarrollar las competencias personalmente por su cuenta para llevar a cabo su proyecto y lanzar su proyecto y meterse en harina. Pero lo curioso era que daban un mensaje muy parecido a lo que me decían estos papás de estos niños. Decían, a mí no me está formando la universidad y desde luego no me ha formado el colegio para las cosas que yo necesito. Y entonces coincidía el mensaje. Decía, bueno, pues esto es una situación crítica. Bien, si me voy al marco de por qué nosotros, yo en mi caso personal he hecho como un viaje de ida y vuelta, porque en un principio no me interesaba el aula en general, los niños, dentro del proceso de aprendizaje me interesaban los niños de dificultad de aprendizaje y cómo ayudarles a ellos para que pudieran funcionar dentro de las aulas. Y ahora estoy en el proceso de vuelta. Y estoy en el proceso de vuelta porque llegamos a un momento, pues hace 10 años, llevo 19 años trabajando en esto, y hace como 10 años llegamos a una conclusión que nos rozó mucho y fue que la mayoría de niños con dificultades del aprendizaje, de estas peculiaridades neurológicas, estos chavales, la mayoría de ellos no tenían dificultad de aprendizaje. Lo que tenían eran dificultades para adaptarse al método al que les exponíamos para aprender. Y cuando estos niños estaban expuestos a otras experiencias de aprendizaje, no tenían ninguna dificultad de aprendizaje. Y entonces esto para nosotros era crítico, porque decíamos, oye, si el problema aquí es el método, y estos niños tienen que adaptarse a un método, lo primero que habrá que saber es si el método tiene algún nivel de validez científica. Y entonces empezamos a indagar, porque estamos obligados los clínicos a mirar hacia la ciencia, ¿no?, que es otra cosa que a mí me llama mucho la atención en el ámbito educativo, y es que no miramos a la ciencia. Miramos a prejuicios que tenemos, o creencias y falsas creencias que tenemos, pero no miramos a la ciencia. Entonces nosotros miramos a la ciencia y empezamos a ver qué es lo que decía la ciencia respecto a los procesos de aprendizaje y por lo tanto respecto a los procesos de enseñanza. Y lo que más nos llamó la atención es que la mayoría de los procesos de aprendizaje, que somos responsables de cómo los llevamos a cabo, los de enseñanza, no tenían base científica. Y esto nos llamó mucho la atención. Entonces, ¿qué cosas yo si tuviera que hacer, antes de empezar un poco a contaros qué orientaría desde la neurociencia? Con esto del currículum honesto, que me ha gustado a mí lo del currículum honesto, yo diría, pues mi currículum honesto, que yo soy un friki. ¿Por qué soy un friki? Porque soy un apasionado en una cosa, estoy un poco obsesionado con ella, es a lo que dedico la mayoría de mi tiempo. Me decía Sonsoles, dice, ¿a ti cuándo te ve tu mujer? Digo, bueno, esto es lo que nos pasa muchas veces cuando estamos muy obsesionados con un tema, ¿no?, que estamos todo el día metidos en el tema. Soy un desastre, los que me conocen ya lo saben, soy un desastre, estaba como loco el pobre técnico, el único ponente que le ha presentado la presentación en PDF, no sabía cómo ponerlo, no te preocupes que no le voy a hacer ni caso a la presentación. Soy muy despistado, tengo problemas de atención, me olvido de las cosas. Me ha gustado lo del currículum honesto, porque yo voy con esto por delante, porque el que va a trabajar conmigo tiene que estar en el marco. Porque si no, vosotros tendríais que ver lo que es una entrevista mía para contratar a una secretaria y explicar lo que tiene que hacer conmigo. Alucinan, claro. Bien, y me siento muy alineado con la primera ponente y por cosas que vais a ver ahora. ¿Qué cosas creo que son relevantes desde el punto de vista de neuroeducación? Y hay que ser prudente porque es que ahora está de moda la neuroeducación. Entonces ahora todo es neuro. Y eso es una estupidez. Cuando nosotros analizamos qué es lo que dice la neurociencia respecto a los procesos de enseñanza-aprendizaje, lo que descubrimos es que hay muy poca información científica validada, publicada en revista de impacto, con ensayos de laboratorio, y que podamos decir que hay un conocimiento certero, muy pocas cosas que podamos implementar en cambios estructurales en lo que hacemos en la escuela. Ahora, la cuestión es si estas cosas tienen relevancia o no la tienen. Es decir, si hay tema, porque si no hay tema, pues lo dejamos. Pero el caso es que sí había tema. ¿Qué cosas sabemos?
Lo primero que sabemos es que no hay aprendizaje sin emoción. Y esto puede parecer un eslogan de abrazadores de la luz. Sí, sí, ahora hay mucho rollo emo en la educación y puede parecer un eslogan de los abrazadores de la luz. Pues no, señores. La neurociencia demuestra que no hay aprendizaje sin emoción. No lo hay. ¿Y por qué no hay aprendizaje sin emoción? Desde un punto de vista del conocimiento neurocientífico. Y veremos cómo eso condiciona a qué tenemos que orientar y por qué tenemos que orientar hacia ahí. Pues mira, no hay aprendizaje sin emoción porque sabemos que hay 3 dispositivos básicos que permiten el aprendizaje. 3. ¿Sabéis cuáles son? Los maestros de San Patricio debieran, que están en formación al respecto, y si no, no pasa nada. ¿Cuáles son los 3 dispositivos básicos que creéis que participan en cualquier proceso de aprendizaje en el cerebro humano? ¿El qué? Atención. La atención es uno de los dispositivos básicos del aprendizaje. Memoria. Bueno, la percepción no es un dispositivo básico, es necesario, porque te entran por los canales, pero no se considera dispositivo básico para el aprendizaje, es necesaria la percepción. Pero no es de marco superior en los procesos de aprendizaje. Memoria, segundo dispositivo básico del aprendizaje. ¿Y el tercero? La motivación. Y la motivación no tenemos ni puñetera idea de cómo motivar. O sea, yo te puedo motivar subiéndote la nómina. Motivación extrínseca, pero una motivación intrínseca, tu movimiento interno de lo que te motiva. Hoy he descubierto que en estos perfiles de la motivación, ¿no? Yo soy de los del poder, que sonaba como muy feo. Digo, sí, pero yo lo que quiero es intentar cambiar la cultura de la gente y tener un nivel de influencia en que cambiemos la cultura, es decir, que cambiemos el pensamiento colectivo. Que dejemos de tener un prejuicio sobre lo que estamos haciendo es correcto cuando sabemos que no es correcto. Entonces hay que cambiar esta cultura, porque muchas veces los maestros dicen, sí, todo eso que estáis contando está muy bien, pero vente con mis 25 alumnos al aula, seguir el currículum que yo tengo que seguir. Digo, ya, pero si no terminamos de cambiar la cultura, el pensamiento de lo que tenemos que hacer, no se va a producir un movimiento de transformación y de cambio. No se va a producir, y nos vamos a enrocar. Bien, en estos dispositivos básicos del aprendizaje, que son la atención, las memorias y la motivación, ¿podemos meter mano en la motivación? No, os lo han explicado. No podemos meter mano en la motivación. ¿En qué puedo meter mano? Puedo meter mano en la atención, sin duda ninguna. Puedo meter mano en las memorias, sin duda ninguna. Pero oye, puedo hacer cosas relacionadas con la motivación, que es generar los escenarios para que uno descubra dónde están sus motivaciones. La generación de escenarios. Si el escenario es único, me acabo de cepillar la motivación posiblemente de la mayoría de la gente. ¿Os acordáis esto que decía, esto que contaba Einstein, ¿no? Que si evaluamos la capacidad de un pez, un elefante, un león, una serpiente y un mono para subirse a un árbol, pues el elefante, la ballena y el tal van a estar fastidiados, ¿no? Bien, esto es un poco igual, es decir, ¿qué estamos haciendo con los chavales en escenarios únicos? Y algo muy interesante, luego hablaremos de la atención y de las memorias, pero algo muy interesante es el estudio de la mentalidad del crecimiento. Y esto, señores, es fundamental en lo que nosotros hacemos. ¿Sabéis lo que es la mentalidad del crecimiento? Las personas que piensan que la inteligencia es algo que yo puedo alimentar, hacer crecer, que yo puedo mejorar. ¿Hay personas que creen que no se puede mejorar? Pues nos cruzamos en el ámbito del aula con muchísimas personas que dan por sentado que un niño que tiene problemas para las matemáticas o que no es bueno para las matemáticas o que no es talentoso para las mates o para la lengua, que más vale que este niño se le dé bien las asignaturas de letras y se llaman las de ciencias o viceversa. Y eso es un problema desde el punto de vista de neurociencia trascendental. Cuando se hacen los estudios de la mentalidad de crecimiento, lo que demuestran es cuando analizan en los niños qué niños tenían mentalidad de crecimiento, es decir, que tenían una conciencia interior de que eran capaces de mejorar y que sus capacidades eran capaces de desarrollarlas y mejorarlas, se produce que los niños que tienen una mentalidad de crecimiento, esto es un experimento que se hace durante varios años en la asignatura de matemáticas, los niños que tenían mentalidad de crecimiento, su curva de aprendizaje es significativamente mejor que los niños que no tenían mentalidad de crecimiento, aquellos niños que pensaban que era un paquete con las matemáticas y que aquello no había quien lo pudiera solucionar. Y que nunca iban a ser buenos en las mates.
Y entonces se producen estas diferencias. ¿Creéis que esto es importante y que tiene algún valor? Desde el punto de vista de la orientación que tenemos que dar a los profes. Pues mirad, este dato tenía una convergencia con uno de los mayores estudios que hay sobre qué sirve y qué deja de servir en la educación, que es lo que hace John Hattie. ¿Conocéis los estudios de Hattie? Dice, ¿qué funciona en la educación? La muestra de este estudio son 232 millones de personas. ¿Os parece significativa la muestra? 232 millones de personas, parece que la muestra, oye, es significativa, que no es baladí. Y además el estudio es muy curioso porque Hattie lo replica desde el año 2005 hasta el año 2015. Y lo replica, entonces veis ahí comparativas de su propio estudio y dice, ¿qué es lo que hace fundamentalmente, qué es lo que funciona en educación? ¿Veis lo que está en el número 1 del ranking? ¿Entendéis lo que pone ahí? Pues mirad, señores, lo que está en el número 1 del ranking de lo que funciona en educación es que un maestro crea en el desempeño de los chavales, en la capacidad de mejorar, en la capacidad de llegar a objetivos. Es decir, que un maestro tenga esta creencia para poderla transmitir. Y esto hay una coincidencia con lo que dice el estudio del desempeño, de tu mentalidad de crecimiento. ¿Creéis que los niños somos capaces, sobre todo en la etapa 0-12 años, de cambiar por completo su pensamiento respecto a su mentalidad de crecimiento? Depende de los adultos. Los niños antes de los 12 años no tienen sentido crítico y dependen de los adultos para crear sus pensamientos. Y si un maestro no cree en la capacidad de su alumno en que puede llegar a donde pueda llegar, y no a lo mismo que tienen que llegar los otros, no va a poder transmitir eso al niño. Y eso va a limitar su mentalidad de crecimiento. Y en esto hay que cambiar la orientación de lo que estamos haciendo con los profes. Esto es determinante, mucho más importante que otras acciones que hacemos dentro del aula. ¿Cuántos profesores han pasado por vuestra vida que en ningún caso os han dedicado ni un solo minuto a hablaros de las posibilidades que tenéis de crecimiento o de mejora? ¿Cuántos? Bueno, levantad la mano los que penséis que la mayoría de vuestros profesores no dedicaron ni una sola acción, ni individual ni colectiva, a hablar y potenciar vuestra capacidad de crecimiento. Mirad la sala. La mayoría. Nos obsesionamos con las acciones formativas y sin embargo dejamos de lado cosas que son realmente importantes. Oye, fijaos otra cosa que dice Hattie, que es muy curioso. Dice, otra de las grandes herramientas en la educación que es muy eficaz es el debate. ¿Cuántos de vosotros utilizáis la metodología del debate dentro de vuestras aulas? Minoría. Bueno, pues esto es importante saber qué es lo que dice la neurociencia respecto a qué sirve o qué no sirve en educación. Bien, ¿me habéis oído contar lo del sabio que enseñó a hablar a su perro? ¿Esto os suena, lo del sabio que enseñó a hablar al perro? Levantad la mano los que no sepáis lo del sabio que enseñó a hablar al perro. Bueno, vamos a contarlo entonces. A ver, ¿dónde estás? Soy un cachondo, le estoy dando sin mirar a la pantalla. Vale, el sabio que enseñó a hablar a su perro. Esto muchos me lo habéis oído, pero esto es importante en lo que vamos a hablar. Decía que había un sabio que en un congreso de sabios le contó a un compañero que había enseñado a hablar a su perro. Y entonces el compañero flipó, y aquello se viralizó después, y cuando terminó el congreso, pues claro, le exigieron una demostración empírica del acontecimiento de cómo había enseñado a hablar al perro. Montaron el congreso específico del perro, y entonces llegó allí con su perro el sabio y dijo, Toby, ¿quieres saludar a los señores? Y Toby movía la colita y pegaba ladriditos. Toby, ¿te importaría decir algo a los señores? Y entonces, claro, Toby movía la colita, pegaba ladriditos y todo el mundo allí ya con el abucheo, el mosqueo general. Bien, ¿qué es lo que pasó? Dijo, señores, yo he dicho que yo he enseñado a hablar a mi perro, lo que no he dicho en ningún caso es que mi perro haya aprendido a hablar. Y esto que puede ser una chorrada, no lo es. No lo es. ¿Cuántos de los que estáis en la sala creéis que podéis hacer que los niños aprendan? Sinceramente, haced un acto, ¿Cuántos de los que estáis en la sala creéis que vosotros podéis hacer que los niños aprendan? Bien, siento frustraros. En mi currículum honesto tengo que deciros honestamente que no es viable.
No pasa nada, no entres en crisis, no pasa nada. Lo que sabemos desde el punto de vista de las neurociencias es que el acto de aprendizaje es un acto intrínseco. Por eso os ponéis a 25 niños a las mismas metodologías, en la misma carga horaria, con los mismos contenidos, y no aprenden todos lo mismo ni de la misma manera. Porque el acto de aprendizaje es un hecho intrínseco. ¿Sabéis a lo que nos dedicamos los docentes? A enseñar. Y a eso es a lo que nos dedicamos. Nosotros lo que podemos hacer del proceso de enseñanza-aprendizaje es aprender lo nuestro, lo que tengamos que aprender nosotros y podamos, pero nos dedicamos a enseñar. Y para enseñar lo que tenemos que poner sobre la mesa es cómo tenemos que enseñar, qué métodos son los más adecuados para enseñar. Pero claro, cuando me decían esto de, bueno, vamos a hacer una sesión con el tema orientación, yo decía, oye, lo primero con el tema orientación es no meternos en cómo hay que enseñar y qué métodos hay que utilizar porque sean más eficaces y cómo diseñar, sino cuáles son los objetivos de lo que tenemos que enseñar. Y entonces me remito a lo que decía mi compañera antes. Si sabemos que en los próximos 50 años desaparece el 70% de los empleos que conocemos hoy, ¿qué es lo que estamos enseñando? Las matemáticas, la lengua, la historia. ¿Os parece esto práctico? Y en el ámbito universitario, cuando ya la realidad está diciendo que es que no salen preparados para desempeñar las labores que tienen que desempeñar en estos puestos de trabajo. Entonces, ¿esto es lo que tenemos que enseñar? Bueno, ¿qué sabemos que tenemos que enseñar? Tenemos que enseñar a aprender a aprender. Y tenemos que enseñar a aprender porque actualmente, en este momento, la mayoría de los niños aprenden más solos en Internet y acceden más a los conocimientos, a la información, solos en Internet que dentro de sus aulas. ¿Y creéis que esto es demagogia? No, señores, es un hecho que es real. Los niños acceden más a la información y al conocimiento solos a través de Internet que en escenarios mediados por adultos que les guíen. Y esto es un reto que tenemos que asumir. Y esto es así, tienen que aprender a aprender. ¿Por qué? Porque otra cosa que sabemos es que en el siglo XX, cuando una persona había aprendido unos niveles competenciales que le permitían un desempeño laboral, iba a poder vivir toda su vida con esas competencias aprendidas. Hoy sabemos, los estudios dicen que un adulto del siglo XXI va a tener que reinventarse desde el punto de vista de la adquisición de conocimientos y competencias mínimo 5 u 8 veces a lo largo de su vida. Es decir, fuera de cualquier escenario formal de educación. Hay que aprender a aprender. Hay que aprender a emprender. ¿Tenemos una escuela que está generando una mentalidad de emprendedores? Pues mirad, señores, tenemos una escuela que lo que hace es castrar cualquier espíritu emprendedor en los niños, porque los niños tienen que hacer lo que indica el currículum y lo que indica el maestro. Y en el momento que lo indica el currículum y el maestro. Y yo me planteo lo siguiente, ¿habéis revisado la ley y el nivel de autonomía que tienen los centros para diseñar el currículum? ¿Sois conscientes de esto? Del nivel de autonomía que tiene cada centro para el diseño del currículum, y entonces hacemos un acto de dejación de funciones y dejamos en las editoriales que hagan este ejercicio del análisis del currículum escolar. Y entonces nos encontramos con, José Chu, yo tengo 25 niños y en un año tengo que dar todos estos contenidos. Y no me enseñan el análisis del currículum, me enseñan los libros de texto. Y esto es otra cosa que tenemos que empezar a revisarnos. Los niños tienen que aprender a emprender. Y hay algo que tenemos que empezar a tener muy claro, es que los chavales tienen que ser perseverantes. La perseverancia es fundamental. Mirad, nos descubrimos un estudio que nos llamó mucho la atención porque estábamos analizando toda esta filosofía nueva del GRIF. ¿Conocéis el GRIF? ¿Os suena? Bueno, el GRIF es una teoría que elabora una psicóloga, lo tenéis en los documentos de mi ponencia, me parece, que tiene un montón de cosas muy criticables, porque sobre todo ya analiza a gente ya exitosa.
Es decir, es gente que viene ya con el paquete básico bien armado. Pero bueno, el grit lo que defiende es que lo más importante es el deseo y la perseverancia. Entonces, las personas que más éxito tienen son aquellas personas que dedican más tiempo, con más constancia y más perseverancia a un único proyecto. Es decir, otro fricazo obsesionado dedicado a lo mismo. Pero bueno, insisto que tiene muchas cosas criticables. Pero hay cosas que coinciden mucho con lo que vemos en neurociencias, que es respecto a la importancia del deseo, las emociones, la motivación, el interés y la importancia de la perseverancia y voluntad. Yo decía esto porque estábamos analizando a una investigadora que había hecho una cosa que nos pareció curiosa. Planteaba una hipótesis que era, ¿cuál será el mejor predictor de éxito en aquellas personas que querían integrarse en West Point? ¿Conocéis West Point? West Point es una academia americana para oficiales, allí van máquinas, no van los percebotas. Eso es el Harvard y el tal del ejército. Bien, entonces tenía dos hipótesis. Una hipótesis era si el mejor predictor de éxito era la capacidad intelectual, es decir, tus operaciones mentales de razonamiento lógico, razonamiento inferencial, deductivo, silogístico, analógico, divergente, tal, o si tu mejor predictor de éxito eran tus capacidades ejecutivas. Toma de decisiones, organización, planificación, perseverancia, voluntad, la capacidad de concentración, de regulación emocional, tal. Entonces decía, ¿cuál de estas dos será el mejor predictor de éxito? A priori, el mejor predictor de éxito para este tipo de pruebas de acceso a West Point era la capacidad intelectual. Primer año que realizan el estudio con doble ciego, es decir, no saben quién es quién, y luego destapan quién ha sacado los mejores resultados y quién había obtenido los resultados en capacidad intelectual y función ejecutiva, y la sorpresa es que el mejor predictor de éxito es la función ejecutiva. Tu capacidad de toma de decisiones, organización, planificación, toma de conciencia, regulación emocional, perseverancia, voluntad, memoria a corto plazo, la memoria del entendimiento. Segundo año replican en el estudio, vuelve a salir que el mejor predictor de éxito es la función ejecutiva. Tercer año, el mejor predictor de éxito es la función ejecutiva. ¿Creéis que se está entrenando la función ejecutiva dentro de la escuela? Hablamos muchísimo de las emociones, de la inteligencia emocional, hablamos muchísimo de esto. Ahora bien, señores, la autorregulación emocional, que es determinante en los aprendizajes, en la consecución de objetivos a medio y largo plazo en nuestra vida, es dependiente de esta función cerebral, la función ejecutiva. ¿Y creéis que hacemos programas estructurados de la función ejecutiva dentro de la escuela? Pues a esto hay que dedicarle mucho más tiempo que a la planta o a los ríos y afluentes. Muchísimo más tiempo, porque es un predictor de éxito importantísimo a futuro. Y porque lo que queremos es que la gente sea, con sus deseos, voluntariosa y perseverante para conseguir los objetivos. Porque si yo no soy voluntarioso y perseverante, los deseos se quedan en nada. Y no van a ningún sitio. Claro, ¿tenemos niños que se está entrenando y trabajando el demorar la recompensa en el tiempo? Pensar en las plataformas de videojuego. ¿Creéis que fomentan el demorar cerebralmente la recompensa en el tiempo? No, señores, están diseñadas, los procesos de gamificación en plataforma digital está diseñado para generar recompensas de carácter inmediato y así mantener en los chavales la acción. Y cuando la cosa no me sale bien, ¡pum!, a reinicio. O sea, tiempos cortos de frustración. ¿Creéis que los juegos ambientales de los niños actualmente entrenan la función ejecutiva? Tolerancia a frustración, autorregulación, espera, elaboración de objetivos, ser perseverante. Cero. El juego que mejor sabemos, científicamente, que mejor entrena la función ejecutiva es el ajedrez. La Comisión Europea de Educación recomienda que las escuelas en Europa debieran tener una asignatura transversal, que es el ajedrez. Mucho más importante que cosas que estamos viendo en conocimiento en medio, mucho más importante. Bien, ¿y creéis que esto es algo a lo que hay que orientar tanto a los padres como a los profesores? Señores, la función ejecutiva es la gran función del aprendizaje porque conlleva dos de los mecanismos y dispositivos básicos del aprendizaje, la memoria del entendimiento y la capacidad de atención voluntaria, concentración, fundamentales para aprendizajes de alto nivel. Bien, vamos a ver qué cosas tendríamos que saber explicar a los profes. ¿A quién le suena esto? El niño termina de estudiar, ya me lo sé.
Y entonces le vas a hacer las preguntas y le cambias el orden de las preguntas. Y entonces el niño te dice, así no me lo preguntas, pregúntamelo en orden. ¿A quién le suena? Mala cosa. Si os suena. Le hago una pregunta que no es exactamente igual a como yo la estoy, a como él la ha memorizado, y no recuerda lo que le estoy preguntando. ¿Suena? Bien. Está evocando el recuerdo para responder a la pregunta y se olvida de una sola palabra de lo que él había memorizado y ya no sabe qué responder y es incapaz de rehacer con sus propias palabras, explicar lo que ha aprendido. ¿Suena? Sí, bueno, pues esta es la memoria más utilizada hoy en día en los procesos de aprendizaje por los niños debido al método que utilizamos en la escuela. Dura 72 horas. A los 10 días tiene una persistencia del 5% de la información. El nivel de aprendizaje que genera es del 5%. ¿Y sabéis por qué? Porque para aprender tengo que entender, memoria operativa de la función ejecutiva, la única memoria que os permite tomar conciencia de lo que estáis pensando, lo que estáis sintiendo, lo que vais a hacer, qué consecuencia tiene lo que vais a hacer, es la única. Yo siempre lo explico, cuando explico esto del problema atencional, los que os ponéis el despertador por la mañana 10, 15, 5 minutos antes de levantaros, ¿quiénes sois los que hacéis esto? Hay unos cuantos, ¿no? Os mola, ¿eh? El estrés mañanero, oye, cada cual. Sí. Al hilo de esto, y ahora sigo con lo que estaba diciendo, al hilo de esto, otra cosa que sabemos a nivel de neurociencias, es que el estrés es el peor enemigo del aprendizaje. El estrés prolongado, el estrés negativo, el peor enemigo del aprendizaje. ¿Cuántos escenarios creéis que tienen los niños ahora mismo de estrés en el proceso de aprendizaje? Solamente compensar las situaciones de exámenes de 1 hora, 10 preguntas, donde me juego que me dejen salir en verano o no me dejen salir en verano, o tenga vacaciones de Navidad o no las tenga, o pase de curso o no lo pase. ¿Y qué tal el estrés de 45 minutos sentado, 45 minutos sentado, 45 minutos sentado, 45 minutos sentado, aguantando soporíferamente aquello? ¿Creéis que genera estrés? Pues ya lo digo yo, si fuéramos siendo un coñazo los ponentes uno tras otro y tenéis que estar ahí, ya veréis el estrés que vais generando a lo largo de la mañana y de la tarde. ¿Creéis que esto es determinante en el proceso de aprendizaje? Pues señores, los estudios indican que el principal órgano del aprendizaje, donde están localizadas las principales memorias de la consolidación del aprendizaje, son en ámbito de hipocampo. Y el peor enemigo para la transmisión, para la migración de información a niveles de hipocampo es el estrés. ¿Y sabéis cuál es el mejor amigo? Las emociones positivas. Las emociones positivas es lo que más va a potenciar la consolidación de un aprendizaje. Por eso no hay aprendizaje sin emoción. Bien, estábamos en que os ponéis el despertador 15 minutos antes, ¿no? Suena el despertador. Y entonces el sistema emocional que no tiene control activa sus amígdalas, inyecta allí sustancias químicas y viene la emoción. Joder, coñazo. Sistema cognitivo, elaboración del pensamiento en ámbito inconsciente, el 80% del pensamiento que emitís es en ámbito inconsciente. Empieza el autoengaño, como todo el mundo. Venga, no me ducho hoy, me quedo un ratito más en la cama, no desayuno. Empieza el autoengaño. En milisegundos se activa el lóbulo frontal, el único sistema del cerebro donde tomamos conciencia de lo que sentimos, lo que pensamos, lo que vamos a hacer, la consecuencia que tiene, y nos permite autogobernarnos, la autorregulación. Y entonces empieza el diálogo ya consciente. O sea, si idiota, levántate, que vas a pillar el atasco por 5 minutos, que no hace la pena, que ayer no te duchaste, no seas guarro. Bien, pues señores, en los procesos de emprendeduría, la función ejecutiva es determinante. En cualquier proyecto relevante en tu vida, la perseverancia y la voluntad y la capacidad de renuncia y la capacidad de tolerancia a la frustración es determinante. Y lo que tenemos son cerebros que no están desarrollando estas funciones que sabemos que son determinantes para el aprender a aprender, para ser emprendedores y para que sean chavales con capacidad de moverse en el siglo XXI, donde van a estar condenados a niveles de autorregulación emocional que nunca antes hemos tenido que enfrentarnos. ¿Os dais cuenta que la sociedad cambia en quinquenios? ¿Creéis que esto supone un estrés emocional para las personas?
donde mi competencia me era válida para ganarme la vida y 10 años después lo que yo sé no me permite ganarme la vida. Es fundamental el que las personas tengamos capacidad de autorregulación y para esto hay que entrenar la función ejecutiva. Y hay que empezar a cambiar la cultura en la escuela, que es más relevante el trabajar con los chavales, el entrenamiento de sus funciones ejecutivas, que cualquier otro contenido escolar, de los que hoy contemplamos en el currículum. Y en esto hay que orientar. Bien, esto es importante. ¿Por qué? Porque, como os decía, un dispositivo básico del aprendizaje es la memoria que permite entender, pero otro dispositivo básico del aprendizaje es la memoria que permite consolidar. ¿Entender es aprender? No, señores. No pasa nada. Hoy no vais a aprender nada. Y no pasa nada, no es crítico. Entender os permite aprender, sin duda ninguna. Si no entiendes, no hay aprendizaje. Pero no implica aprender. Si yo tengo aquí un grupo de niños y les enseño a poner lavavajillas, todos me entienden antes o después, les cuesta más o menos, les digo que me pongan el lavavajillas in situ, lo ponen todos bien, se van a casa, un mes después les vuelvo a citar, no han vuelto a repetir la tarea, y les digo que me pongan el lavavajillas. Y solo uno se acuerda de cómo se ponía. ¿Cuántos de los 5 niños han realizado un aprendizaje? 1. Porque aprender es cuando yo tengo las memorias a largo plazo, consolidado el conocimiento y puedo recuperarlo, evocarlo en el momento que lo necesite para resolver una tarea real. Y eso es el aprendizaje, y esto es lo que sabemos a nivel de neurociencia. El aprendizaje es o la modificación de una red neural ya existente o la creación de redes neurales nuevas. Es decir, neuronas, spams, que permiten tener aprendizajes, o bien aprendizajes de acciones, o bien aprendizajes de información, de conocimientos. Y si esto no se produce así, es imposible. ¿Por qué os digo esto? Otra cosa que hay que orientar a la escuela es unidad didáctica 15 días, la planta. Se acabó la unidad didáctica 15 días y pasa un año entero. Año siguiente, unidad didáctica, la planta, 15 días. Termina la unidad de la planta, pasa un año entero. Quinto de primaria, unidad de la planta, 15 días. Termina quinto de primaria, cierro, unidad de la planta. Sexto de primaria, llega el maestro de sexto de primaria a sus compañeros y dice, la hostia, yo no sé qué ha pasado, macho, no, es que llevan 5 años con la planta, no se acuerdan de nada, no han aprendido nada. Llega su madre que hace también primaria con ellos y dice, es que es alucinante, pues esto lo hemos visto todos los años. Y allá. Esto es otra cosa que sabemos a nivel de neurociencia. Fíjate cómo se ha currado la presentación el compañero, menos mal que no está. Bien. Señores, la única manera de consolidar la información en las memorias a largo plazo explícitas, estas memorias a largo plazo explícitas son como un desván que tenéis en el cerebro, son memorias a largo plazo, donde tenéis las memorias semánticas, donde recordáis los significados de las palabras con los que entendemos y construimos el mundo, y donde tenéis las memorias episódicas, donde yo recuerdo cuando me partí la pierna montando en bici de pequeño, la primera vez que vi llorar a mi padre. Ahí no parece que estén los conocimientos que hayáis adquirido en la universidad, que los vamos perdiendo, como veis. Esto no es para desanimaros, ¿eh? Los mejores alumnos y los peores alumnos pierden el mismo nivel de información. Así que tranquilidad. No pasa nada. Bien, pero ¿por qué digo esto? Porque la única manera que conocemos de la consolidación en las memorias del aprendizaje, cuando ya finalizo el acto de aprender, que son estas memorias a largo plazo, es haciendo. Y haciendo sistemáticamente. Por lo tanto, unidad didáctica a la planta, 15 días, cierro el capítulo, paso al año que viene, unidad de planta a la 15 días, cierro y un año entero, no permite en ningún caso, con lo que dicen los estudios en neurociencias, el almacenaje y consolidación de la información en tu memoria explícita. Por lo tanto, la recuperación de esos archivos de información es inviable. Y eso significa que no se ha realizado ningún aprendizaje. Se han almacenado datos, información, temporalmente, sin ninguna utilidad práctica. Esto se llama enseñanza bulímica. Y se llama aprendizajes no significativos. Por lo tanto, ¿sobre qué tenemos que orientar?
Hay que orientar a los maestros que es mucho más importante cocer a fuego lento que en el microondas a toda leche. Y entonces estamos todo el rato obsesionados con el microondas a toda leche. Y tú dices, señores, la neurociencia dice que de los 0 a los 12 años los procesos de aprendizaje, consolidación del aprendizaje, es decir, entender, ser capaz de conceptualizar, comprender lo que estoy aprendiendo, desarrollar competencias, eso es a fuego lento. ¿Cómo pretendéis hacer esto en unidades didácticas de 15 días, deprisa y corriendo, rápido, rápido, porque si no, no termino el currículum del libro de texto indicado por la editorial? Cuando eso no lo dice la ley. Cuando la ley lo que dice es que trabajemos con los chavales las competencias. Dedica todo el tiempo que necesites a las competencias de autorregulación emocional. Dedica todo el tiempo que necesites a que los chavales sean capaces de identificar las emociones, poner palabras a las emociones, y trabajar sus conductas en relación a las emociones. Dedica todo el tiempo que necesites a trabajar la función ejecutiva y hazlo a través de retos, a través de juegos, de cosas que les generen curiosidad y motivación. Y hazlo a fuego lento. Fijaos qué cosas. Cuando nos preguntan los colegios decimos, bueno, ¿sabéis cuánto tiempo dedican los maestros a la mediación de conflictos dentro del aula, que es otra orientación importante que hay que hacer en los coles? ¿Sabéis cuánto tiempo creéis que dedicáis a la gestión de conflictos dentro del aula a lo largo de un año? Tenéis 980 horas de media de docencia a lo largo de un año. Por el que no lo sabía, ya lo sabe, que curra 980 horas, con todas las vacaciones y todo eso. ¿Cuánto tiempo creéis que dedicáis a la gestión de conflictos? De cállate ya, te vas a ir. ¿Cuánto creéis? El 30%. El 30% de la acción docente es mediación de conflicto, es decir, 300 horas al año. Y cuando orientamos a las escuelas a que los 15 primeros días lo dediquen exclusivamente a trabajar la gestión de gobierno dentro del curso y de mi aula y con mis compañeros, dicen que cómo van a dedicar 15 días a esta vaina cuando tengo el currículum que me indica el libro de texto y que si no, no voy a llegar. Digo, ya, es que estás perdiendo 300 horas. Objetiva los datos. Frente a esto, que disminuye la gestión de conflictos y por lo tanto te vas entre el 7 y el 12% del tiempo dedicado a lo largo del año. Ya has ganado un montón de tiempo para trabajar la función ejecutiva, la autorregulación emocional, el que sean emprendedores, cultura de la emprendeduría, que sean capaces de trabajar de forma colaborativa. Hay muchas cosas que tenemos, entendéis, cambiar la cultura. Tenemos que cambiar la cultura con lo que estamos haciendo con los chavales dentro del aula, porque vivimos bajo los falsos prejuicios de lo que estamos haciendo es lo que hay que hacer porque no se puede hacer otra cosa, y no es verdad. Y no es verdad. Bien. Es mi hora, cumplo más o menos con la hora. Bueno, cierro, podríamos hablar de muchas más cosas. Como veis, ha sido tan estructurado como en mi presentación. Pero si nos ha quedado algo claro y hemos sido capaces de entender algo, al final lo que tenemos que cambiar la mentalidad es cómo tenemos que orientar a los padres para que los chicos tengan una cultura diferente respecto al proceso de aprendizaje. Pues fijaos, tenemos que orientar a los padres que es más importante las dinámicas de ocio deportivas que las actividades de deberes. ¿Os da miedo hacer esta orientación? Y si la hicierais los maestros y acompañarais con vuestras acciones a que eso fuera posible, el impacto es brutal. ¿Y sabéis por qué es brutal? Porque las funciones ejecutivas son muy dependientes de la actividad aeróbica y la exposición y entrenamiento de estas funciones depende de la actividad aeróbica. Porque los cerebros por debajo de 12 años y en chavales adolescentes, a partir de la 1 a las 2 del mediodía, tienen un nivel de activación muy bajo como no estén en actividad aeróbica. Por lo tanto, dejemos de que los niños sigan haciendo tareas de repetición mecánica no razonada y pongamos a los niños a que hagan exposiciones de juego en el ambiente, no con la videoconsola, en contacto con la realidad, con la naturaleza. Y esto hay que cambiar la cultura y esto es lo que tenemos que empezar a decir a las familias. Hay que empezar a decir a las familias que es fundamental las horas de sueño. Y tenemos que cambiar la cultura en los padres que es determinante las horas de sueño, porque el sueño es determinante para la salud del organismo, pero sobre todo es determinante para las funciones y los mecanismos principales del aprendizaje. Atención, memoria, es determinante. Sabemos que las horas de sueño es cuando el cerebro carga aquellos elementos que van a dar lugar a las bombonas de dopamina, el neurotransmisor principal para el lóbulo frontal.
Por eso las alteraciones graves de sueño provocan trastornos por déficit de atención y hiperactividad no específicos, funcionales. Tenemos que educar a las familias, alimentación, sueño, actividad deportiva. Tenemos que educar a las familias, fijaos qué cosa más curiosa, el otro día presentan un estudio absolutamente maravilloso y de impacto, tan sencillo como este. Las familias de niños de 0 a 5 años que se comunican con sus hijos a través de preguntas cerradas están dificultando el desarrollo de las funciones prelectoras y de la capacidad de autorregulación emocional. Preguntas cerradas, cariño, ¿qué habéis ido al zoo? ¿Y qué habéis visto? ¿Ballenas? ¿Y cómo son las ballenas? ¿De color azul? Está muy bien el automonólogo de la madre. Preguntas abiertas, ¿dónde habéis ido? ¿Qué habéis visto? ¿Cómo eran? Bueno, pues este estudio lo hace una investigadora, Silvia, lo hace en Harvard, demuestra que aquellas familias que tenían un estilo comunicativo con preguntas abiertas mejoraban los predictores de competencia lectora en sus hijos. Y dice, bueno, pero es que esta hipótesis, cuando lo llegan al siguiente nivel de estudio, que era entrenar a las familias que tenían un estilo comunicativo de preguntas cerradas a que las hagan preguntas abiertas. Y en un año sus hijos mejoran la competencia lectora, prelectora, pero también con la capacidad de autorregulación emocional. Esto es lo que hay que orientar a las familias, hay que dedicar tiempo a los niños, aportarles vocabulario relativo a las emociones, preguntas abiertas, que sean los narradores, tiempo libre para el juego, cuidar su sueño, cuidar su alimentación. Y en la escuela, cocción a fuego lento, el currículum no es relevante a nivel de las competencias de información, el currículum es relevante a nivel de las competencias de habilidades, destrezas, desarrollo de la función ejecutiva. Y en esto es en lo que es relevante el currículum que tenemos que implementar. Y todo esto sin agobios. Sí, sin agobios, y con esto termino de verdad. Sin agobios, porque ahora estamos todos locos, todos los maestros tienen que saber de todo, de cooperativo, de no sé qué, de no sé cuántos. Sin agobios. Acciones pequeñas en las que creas, porque si crees te vas a comprometer, y si te comprometes vas a ser capaz de ser perseverante para llevarlas a cabo. Acciones pequeñas, pero emprenderlas. Y esas acciones, yo lo digo siempre y lo digo con todo el cariño del mundo, la única revolución posible, la única revolución posible pacífica es la revolución en educación. La única. Donde podamos cambiar la cultura de nuestros chavales y el marco de valores. La única. Por lo tanto, el nivel de responsabilidad de las personas que nos dedicamos a la docencia es altísimo. Y esto lo digo, muchas veces parece que agredo, porque como soy un apasionado me sale este tono madrileño del esque, ¿no? Entonces parece que soy cortante, poco empático, pero lo digo con todo el cariño del mundo, en esta profesión el que no esté motivado, el que no esté interesado, el que no sea una pasión, no tiene que estar. Y tiene que hacer un acto de autocrítica, porque nuestro nivel de influencia como agentes de cambio es determinante en el desarrollo de la vida de los niños. Somos los que mejoramos su percepción del desempeño de la competencia. Así que el que no esté comprometido con esto y no se vea y no esté motivado por la razón que sea, tiene que hacer una autocrítica y dejar esta profesión, salir del sistema y dejar que en el sistema estén aquellas personas que sienten pasión y devoción por la infancia y que sienten pasión y devoción por el acto de educar. Un placer.